Saludos estudiantes, en esta ocasión vamos a discutir el tema de valor absoluto y distancia. El valor absoluto de cualquier número real es denotado por esta expresión que vemos aquí y se interpreta como la distancia entre ese número real, o sea, la coordenada de ese número real, a 0 en la recta de los números reales. Esa distancia entre ese número real y 0 siempre va a ser positiva o 0. De modo entonces que tenemos que el valor absoluto siempre es mayor o igual a 0 para cualquier número real. Ahora observen entonces la definición. Tenemos que si A es un número real, entonces el valor absoluto de A es, fíjense de la notación, valor absoluto de A, y esto viene siendo una, vamos a llamarle una función por partes o por tramos. Observen que si A, por ejemplo, es mayor o igual a 0, entonces el resultado de esta función es simplemente A, o el resultado de esta expresión de valor absoluto es simplemente A. Ahora bien, si el resultado, si el número, por ejemplo, si ese número real es negativo, es menor que 0, entonces el resultado del valor absoluto, para que sea un número positivo o 0, le colocamos que un negativo aquí al frente, ¿verdad? Entonces sería negativo por negativo, positivo, ¿verdad? Bueno, observen lo siguiente. Por ejemplo, tenemos aquí el valor absoluto de negativo 3. Fíjense que es la distancia entre negativo 3 y 0. Aquí, ¿cuántas unidades tenemos? Tenemos 3 unidades. Y lo mismo con el valor absoluto de 5. De 0 a 5 tenemos 5 unidades. Por eso tenemos que el valor absoluto de 5 es 5. Vamos a ver algunos ejemplos. Observen, valor absoluto de 3 es 3. Valor absoluto de negativo 3, sabemos que como este número real es negativo, ¿qué hacemos? De acuerdo a la definición, le colocamos un negativo aquí al frente a este número negativo, entonces negativo por negativo es positivo. El valor absoluto de 0 es 0. Observen por ejemplo, sabemos que pi, podríamos aproximarlo con 3.14, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos 3 menos 3.14, o sea que toda esta expresión es una expresión negativa. Por lo que entonces, como esta expresión es una expresión negativa, le colocamos que un negativo aquí al frente y luego podríamos que distribuirlo, ¿verdad? Negativo por 3 es negativo 3, negativo por negativo pi es positivo pi. Por eso lo escribimos de esta manera, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, propiedades del valor absoluto. El valor absoluto ya nosotros sabemos que es una cantidad que es o positiva o 0, ¿verdad? Siempre es positiva o 0. Ahora bien, también sabemos que el valor absoluto de un número y su negativo es el mismo valor absoluto, ¿ok? Nos va a dar el mismo resultado. También tenemos esta propiedad donde tenemos que el valor absoluto del producto de dos números es igual al producto del valor absoluto de cada uno de los números. Y también lo mismo sucede con la división. Por ejemplo, el cociente, el valor absoluto del cociente es igual al cociente de los valores absolutos. Vamos entonces para la próxima diapositiva. Este concepto de valor absoluto es útil, por ejemplo, cuando nosotros queremos saber cuál es la distancia entre dos números. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos saber cuál es la distancia entre negativo 2 y 11. ¿Okay? Observen que la distancia entre negativo 2 y 11, si nosotros nos vamos por el método gráfico y contamos cada una de estas unidades, hay 13 unidades. ¿Okay? Una manera de hacerlo, de encontrar la distancia entre dos coordenadas o dos números sin recurrir a este método gráfico, ¿verdad? Es mediante el valor absoluto. Porque observen, nosotros podemos escribir valor absoluto de 11 menos el negativo 2. ¿Ok? Eso es igual a 13, observen.
También de otra manera, por ejemplo, negativo 2 menos 11. O sea que lo que estamos haciendo es que tomamos los extremos, ya sea negativo 2 menos 11 o valor absoluto de 11 menos negativo 2. Fíjense que en ambas direcciones nosotros vamos a tener que la misma distancia, ¿verdad? Y ese resultado, el valor absoluto de esa diferencia de esos dos números es la distancia entre esos dos números, ¿ok? Y aquí tenemos la fórmula de distancia, ¿verdad? Observen, si A y B son números reales, entonces la distancia entre los puntos A y B sobre la recta es, fíjense, distancia de los puntos A y B es igual al valor absoluto de B menos A, ¿ok? Que es lo que tenemos aquí en esta ilustración. Observen el próximo ejemplo. Si nosotros queremos saber la distancia entre negativo 8 y 2, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la distancia entre negativo 8 y 2 es valor absoluto de negativo 8 menos 2. Esto se suma, nos da negativo 10 y el valor absoluto de negativo 10 es 10. O sea que la distancia entre negativo 8 y 2 es 10. Y con eso hemos culminado esta sección de valor absoluto.